para que nosotros entendamos lo que los apóstoles están tratando o están en algún momento intentando poner en la mente de las personas. Yo le digo, en aquel presente entonces, estamos hablando de que el apóstol le está escribiendo a una iglesia que está basada, en cierta manera, está basada en las creencias y está basada en las cosas que pensaba, en el pensamiento de los judíos. Ciertamente estamos hablando de los corintios, pero dice la Escritura que la salvación viene de los judíos. Así es. Y hace una comparación el apóstol cuando les está diciendo, dice que lo que está sucediendo en el pueblo de los corintios, dice, ni aún se nombra entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios. En el ambiente de los judíos tenían muy presente, póngale atención a esto, los judíos tenían muy presente que la fornicación era un pecado de muerte. Existía la pena capital entre el pueblo judío. Tenían muy presente que el adulterio y la fornicación era un tema de carácter capital o pecado de muerte. Mucho menos llegar a pensar que un hijo se casaba con su propia madre o que un padre se casaba con su propia hija. Mucho menos pensar en eso. No era el ambiente que estaba en el pueblo de los judíos. No era el ambiente que estaba en el pueblo de Dios. Yo no estoy hablando si lo hacían o no lo hacían. De que diga probablemente alguien diga, no, pero que los judíos eran muy pecadores. Yo no estoy hablando que no eran pecadores. Estoy diciendo que en el ambiente, si sucedía la fornicación, era mínima. Porque ellos habían crecido, habían caminado, habían entendido de esa manera. Entonces, cuando el apóstol llega a la iglesia, a los corintios, está hablando y les está diciendo, de cierto se oye que hay entre vosotros. Les dice, se oye que hay entre vosotros. Póngale atención a ello, hermano. Dice, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, ni aún entre los gentiles estaba ese ambiente. Paz de Cristo. Ni aún entre los gentiles estaba ese ambiente. Y dice, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Entonces, hermano, aquí entra el razonamiento. El apóstol San Pablo, o el escritor, hermanos, en sí, ungido por el Espíritu Santo, está tratando de llevar a la mente del lector un mensaje de parte del Señor. Dice que está sucediendo algo entre vosotros, tanto que alguno, en la comparación de la palabra tanto, dice tanto que alguno tenga, no dice tiene. Así es. No dice tiene. ¿Sí estamos entendiendo, hermano, esta parte? No está diciendo que está sucediendo un incesto. Así es. Pero en el mundo secular, en el ambiente de hoy, póngale atención a eso, en el ambiente de hoy, conviene que se entienda que había un incesto. Conviene que se entienda que hay una fornicación de cúpula carnal. O sea, al ambiente de hoy, a lo que está pasando hoy en el mundo, le conviene que sea así. En la interpretación de los corintios, en la interpretación de los apóstoles y en el entendimiento de la iglesia, ellos estaban entendiendo que el apóstol estaba llamándole la atención y exhortándole y haciendo una metáfora o una comparativa de lo que estaba sucediendo ahí. No era que estaba sucediendo un incesto, sino que era comparativo a un incesto lo que estaba pasando. Entonces, vuelvo al ambiente de hoy. En el ambiente de hoy le conviene a la iglesia moderna, a la iglesia liberal, a la iglesia, ¿verdad?, que no tiene ningún tipo de reglas, le conviene
que este pecado tan horrendo como la cúpula carnal entre la mamá y el hijo, en lo literal, le conviene que se vea de eso por la capacidad del perdón que tiene la palabra al concluir el llamado de atención del apóstol San Pablo. Pero no es así. No es así, porque avienta palabras clave que los entendidos deberían de entender, que los que han estudiado la palabra, que los que han estudiado las terminaciones, la explicación de las palabras, lo que es la hermenéutica del sentido de la palabra, deberían de entender que hay palabras que están escondidas en este pasaje bíblico, donde el apóstol está diciendo: les voy a comparar lo que está sucediendo, y que no está sucediendo con Ramón, no está sucediendo con Jesús, está entre vosotros. No está nombrando particularmente a una sola persona, sino que les está escribiendo a los corintios y le dice: de cierto se oye que hay entre vosotros. Ahora yo le digo, no, ¿Pablo le tenía miedo ir directamente a la persona? ¿O realmente era un grupo y estaba exhortando a un grupo? Pablo no hubiera tenido ningún miedo de nombrar directamente como fue directamente, y en la cara reprendió ¿a quién? Pedro. ¿Y qué tenía Pedro? Las llaves. No, o sea, Pablo no le tembló la mano en reprender a Pedro porque Pedro estaba equivocado. Pero en este caso había una iglesia que estaba equivocada, y era una iglesia completa, era la iglesia de los Corintios. Por eso le escribe 2 cartas y le dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. No puedo nombrar en sí porque no sé quién fue el que inició esto, no sé el que inició esta parte, no sé. Entonces, de cierto se oye que hay fornicación entre vosotros, y luego dice: fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, si se da cuenta, los gentiles son las naciones idólatras a las que se está refiriendo el apóstol San Pablo. Y entre los idólatras, fíjese bien, porque concluye, me llama la atención porque para entender los primeros versículos de este pasaje bíblico, tiene que leerlo hasta el final. Lo lee hasta el final, y usted se va a dar cuenta que entre los, dice, ni aún se nombra entre los gentiles, y se va a dar cuenta que el apóstol está prohibiendo que nosotros nos juntemos con hermanos fornicarios, idólatras, ávaros y todo eso. Entonces no está hablando de eso, está hablando de un problema que estaba a nivel de iglesia. O sea, la iglesia había adoptado algo que ensuciaba o que no adornaba la doctrina, o que al contrario iba conforme a la predicación de la sana doctrina. Y el apóstol San Pablo está abordando de esa manera con una metáfora, diciendo que lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto es como si alguien tuviera la mujer de su padre. No fue directamente con el que lo estaba haciendo, si hubiera sido algo literal, porque no era algo que estaba sucediendo así de esta manera, literalmente. Y nosotros lo podemos seguir leyendo, y dice de esta manera, dice: y vosotros, otra vez, en términos de grupo, y vosotros estáis hinchados. Por ahí me tocó escuchar a un hermano, curiosamente me tocó escuchar a un hermano ministro, y dijo que el apóstol San Pablo había perdonado un incesto. Yo no sé dónde mira el incesto. Si lee la palabra del Señor, se va a dar cuenta que el apóstol está calificando algo que ni siquiera se daba entre los gentiles, ni siquiera sucedía entre los gentiles, era lo que estaba diciendo. Entonces dijo: el apóstol perdonó un incesto. Léalo bien, pero léalo con los puntos, con los presentes, pasados y futuros de la palabra, y también con lo que estaba en el ambiente. Vosotros estáis hinchados, y no más bien tuviste duelo. Así es, aleluya. ¿Qué es duelo?
Por ahí alguien ya lo dijo. ¿Qué? Duelo. ¿Ah? Luto. Duelo, luto. ¿Qué hay en un luto o qué hay en un duelo? Dolor. Hay dolor. ¿Qué más hay en ese dolor? Hay tristeza. Entonces dice lo que sucedió. O sea, si alguien se metió con la mujer, otra vez, vamos a lo literal. Si alguien se metió con la mujer de su padre, dice, nadie está triste. ¿Se me entiende que no era eso? O sea, no era eso. Por cuanto dice, tanto que alguien tenga. Oh, cómo me gustaría que alguien tenga un cable extra para el celular. No se sabe quién lo tiene. Me gustaría que alguien lo tenga y que me lo pudiera regalar, tal que no se nos esté apagando el celular. No se sabe, a lo mejor va a aparecer alguien con un cable extra y nos lo va a dar. Pues sí entendemos esta parte, hermano. Entonces, es sencillo y es más simple decir que había un incesto y que alguien se había casado, se había juntado con su propia mamá. Y que el apóstol Pablo llegó y lo perdonó, le dijo, ¿sabes qué? Está perdonado ya, póngalo ahí, entréguelo a Satanás, que es la prueba, lo sometieron a la prueba, y ya después en la segunda carta le levanta la prueba. Y dice, digo, ¿no conocen al apóstol Pablo entonces? O sea, ¿de qué Pablo están hablando? ¿De Juan Pablo II? Tal vez sí. ¿De Juan Pablo I y todos los Juan Pablos? Tal vez sí. Pero no conocen al apóstol San Pablo. Sí es importante que nosotros razonemos, entendamos en el ambiente que está hablando el apóstol. Vosotros, dice, y vosotros estáis hinchados. O sea, hinchados es que significa que como que se sienten, en el término hinchado, ¿qué? Arrogantes, como que se sienten bien con lo que está pasando. Orgullosos. Sí, se sienten orgullosos. Dice el apóstol, en lugar de estar en duelo, están hinchados. Se sienten arrogantes, se sienten felices. ¿Qué pudiéramos decir de la iglesia antigua a la iglesia presente? En la iglesia antigua no se celebraba la Navidad. Un ejemplo. En la iglesia antigua no se celebraban todas esas celebraciones que tiene el mundo. Y ahorita entran a una iglesia, no nomás la celebran, tienen el arbolito metido dentro, el pastor se viste de Santa Claus, se visten de todo eso, y en lugar de estar triste por lo que está pasando, de que están caminando hacia atrás, de que no estén caminando hacia adelante, dice el apóstol, en lugar de tener un duelo, de estar triste, que haya alguien que se levante, que haya entendido, no, están hinchados. Están hinchados. ¿Qué? Están caminando hacia atrás. Tener la mujer del Padre es volver a los pobres rudimentos, volver a la ley. Porque la ley, Israel es la esposa del Padre. Y nosotros somos la esposa del Hijo, incluyendo a Israel. Entonces, volver a hacer las cosas. Decía el apóstol, si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, regresó. Pero dice, no, es que había un incesto, alguien estaba teniendo relaciones con su propia mamá, entre alguien con un familiar, y el apóstol llegó y lo puso a prueba, y en la segunda carta lo perdona, porque lee la segunda carta y lo perdona. ¡Wow! ¡Qué interpretación tan rápida! ¿Y qué interpretación tan superficial? Porque nos está leyendo la escritura como lo que habla la palabra del Señor en sí. Ahora dice, ciertamente, dice el apóstol. Bueno, voy a leer el 2 otra vez. Dice, y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuviste duelo para que fuese quitado en medio de vosotros al que hizo esta obra, sino que no lo quitaste, está diciendo el apóstol, sino que a lo mejor de ahí vengan los que creen así, ¿no? Si no, pues con el enemigo únetele, te le uniste. No lo quitaste. 3. Y ciertamente hay una determinación. Y ciertamente, como ausente en el cuerpo, mas presente el espíritu, ya como presente he juzgado
al que esto hacía cometido. Todavía no hay una persona acusada, sino un grupo. Paz de Cristo, hermanos. ¿Sí nos damos cuenta? No hay una persona específica acusada, sino un grupo. Y es el grupo llamado Iglesia a los Corintios o Iglesia de los Corintios. Entonces dice, al que hacía cometido, dice el 4, en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntaos vosotros y mi espíritu. Y luego usa la facultad de apóstol, dice, con la facultad que nuestro Señor, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, que fue lo que se debió haber hecho al principio, poner a prueba a alguien que estaba haciendo algo que no adornaba a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a la sana doctrina. El tal sea entregado a Satanás. ¿Quién? Quien haya hecho esto, póngalo a prueba para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Quiere decir, y este es un statement, hermanos, que está haciendo el apóstol San Pablo. Quiere decir que el que está haciendo eso, tiene oportunidad de ser salvo. No está hablando de un pecado de muerte. ¿Por qué? No está hablando de un pecado de muerte, porque dice, el tal sea entregado a Satanás. Entendemos que ser entregado a Satanás es que se ponga a prueba. Dice, para muerte de su carne, porque nadie que está a prueba, hermanos, está contento, está alegre, está feliz. Está siendo atacado por Satanás el que está a prueba. Vete de la iglesia, no le hagas caso, ni que ellos fueran mejor, ni que esto y esto. ¿Para qué les hace caso? ¿Quién tiene la autoridad? Hermano, es entregado a Satanás. Pero dice, para muerte de su carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, tiene esperanza. O sea, estamos hablando de alguien, si nos volvemos a lo literal, estamos hablando de alguien que fornicó haciendo un incesto, no nomás una fornicación en sí, sino un pecado aberrante como lo que es un incesto, y no lo califica como pecado de muerte. ¿De qué apóstol están hablando? Estamos hablando entonces algo que entró a la iglesia y que no es de la sana doctrina. Y que muy probablemente, por lo que indica el apóstol en esta parte, muy probablemente sea algo que era de la ley. Por lo que indica el apóstol. Muy probablemente sea algo que haya sido de la ley por causa de lo que dice la mujer del Padre. La mujer del Padre es Israel. La mujer del Hijo es la iglesia de la gracia, que es Israel y también, hermanos, los gentiles. La mujer del Padre es única y exclusiva, única, singular, única y exclusivamente el pueblo de Israel. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Yo no vine más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Única, no tiene gentiles, tiene la casa de Israel, que ciertamente había un grupito de gentiles conocidos como prosélitos, pero el pueblo de Israel es, amados hermanos, conocido como la esposa del Padre. Bueno, ahora, en razón a eso, el tal sea entregado a Satanás para muerte de su carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor. Quiere decir que está hablando de algo que tiene una oportunidad, pero que requiere una disciplina. Por eso vuelve otra vez a retomar el apóstol, vuelve a retomar la exhortación en grupo. Fíjense lo que dice el 6, otra vez exhortación en grupo. El verso 6, viene la exhortación en grupo. Dice, ¿no es buena qué? Vuestra jactancia. Vuestra, aunque no seamos nosotros, no es el idioma que nosotros utilizamos. La palabra vuestra no es una palabra que nosotros utilizamos, pero se está refiriendo a muchos, a un grupo. Otra vez retoma la palabra. Ese es un español viejo, no es español de España, es un español viejo que también se hablaba en México. No es buena vuestra jactancia. Habla otra vez de grupo. Dice,
y le vuelve otra vez, porque esta carta fue escrita a los Corintios. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí ya va a abordar de qué se está tratando el tema, aunque no lo abre así en su totalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no le vamos a entender de qué está hablando, no vamos a entender de qué se está hablando, porque nosotros estamos en San Diego y estamos en el 2022, pero los corintios sí se están dando cuenta de qué se está tratando. Sí metieron el diezmo, sí metieron el lavamiento de piel, sí metieron la Pascua, que ahora le dicen cena, sí metieron todo eso. Entonces ellos sí se van a dar cuenta de qué se está tratando. Nosotros vamos nosotros a asumir, vamos a pensar que es algo que era relacionado con la ley de Moisés, que muy probablemente haya sido la Pascua, muy probablemente haya sido la Pascua, por causa de lo que dice la Escritura. Dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Y luego dice, limpiad pues la vieja levadura. Así es. En términos, ¿qué entendemos como vieja levadura? Así es. La ley de Moisés, o la antigua práctica del perdón. Limpiar pues la vieja de levadura, para que seáis nueva masa. Y luego dice, como sois sin levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Y luego 2 puntos y seguido. Y luego dice, porque nuestra Pascua. Ahí nosotros asumimos que realmente cuando él está diciendo que tal fornicación ni se nombra aún entre los gentiles, que alguien tenga la mujer de su padre, entonces aquí entendemos, porque lo que dice la Escritura, porque vuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por vosotros. Y no se le olvide que es precisamente a los mismos corintios, no se le olvide, amado hermano, que a los mismos corintios le escribe 2 pasajes bíblicos que narran de esta manera. Dice, el hombre animal no puede entender las cosas que son del espíritu, porque se tienen que discernir espiritualmente. Y la segunda, lo que los gentiles, que son ellos, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, aun cuando ellos están pensando que lo están haciendo a Dios. Aun cuando ellos están pensando, es que estamos celebrando que nació Dios. Aun cuando ellos están pensando que lo están haciendo a Dios, San Pablo está diciendo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Entonces dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por vosotros. O sea, como que yo me recargo como que lo que ellos estaban haciendo era realmente la Pascua. Yo pienso que era lo que estaban haciendo ellos, la Pascua. Y por eso Pablo les dice, tanto que alguien tenga la mujer de su padre. Yo no sé cómo las personas se atreven a decir, es que Pablo perdonó un incesto, una fornicación aberrante como lo que es un incesto. Aberrante hoy. Hoy yo le pregunto, hermano, ¿cómo mira la sociedad que una mamá se case con su hijo? Hoy. ¿Cómo lo mira hoy? ¿Cómo lo mira hace 2000 años? Sí, porque la sociedad ahorita está, mira, yo hablo de la sociedad, no de la iglesia, la sociedad afuera, todo, en términos generales. ¿Cómo mira que la mamá se case con su hijo? Hoy. ¿No lo mira bien? No digamos, sí, no mira, porque realmente no lo mira bien. Es más, la ley no lo permite. No permite el matrimonio entre hermanos. No permite el matrimonio entre primos. Pero ya está sucediendo que los primos sí se casan. O por lo menos viven en unión libre. La sociedad no permite eso, pero en aquel tiempo, imagínense, en aquel tiempo peor, no se permitía nada de eso. No era eso, no se trataba de eso. Se trataba de que estaban haciendo algo de la ley de Moisés. Ellos, y por eso el apóstol vaya a hacer una comparativa. Entonces es muy fácil que nosotros demos un juicio a la ligera sin analizar estas partes tan importantes que arroja la Escritura y que nos dan esa luz para que nosotros entendamos, porque curiosamente el apóstol San Pablo va a cerrar su mensaje, lo va a cerrar de esta manera. Dice, así que 8,
Dice, así que hagamos fiesta, y luego dice, sí está bien que hagamos fiesta, pero dice, no en la vieja levadura. No celebres nada de la Pascua, ni en la levadura de malicia tampoco, y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Amén. ¿Por qué les dijo anteriormente? Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado. Y luego les dice el 9, os he escrito por carta. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios. Ya les había escrito el apóstol. Ya ellos habían entendido la escritura del apóstol. Y les dijo, no se envuelvan con los fornicarios. Y luego le dice, no, pónganle atención a esto porque otra vez vamos a razonar en los siguientes versículos. Dice, no obstante, con los fornicarios de este mundo. Dice, no me estoy refiriendo a los fornicarios de este mundo. ¿Qué terminología? Que lo logremos entender, hermano. Sí, no, absolutamente. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. A ver, vamos a razonar, hermano. Paz de Cristo. Amén. Dice, yo no me estoy refiriendo con los fornicarios de este mundo. Así es. ¿Quiénes son los fornicarios de este mundo? ¿Los hermanos o los inconversos? Fíjese bien, por eso desde el principio le dije que era razonar. Si un hermano fornica, nosotros, olvídate de si hermano fornica, no, nosotros somos de este mundo o no somos de este mundo. No. ¿Sí? Estamos, pero no somos. Ajá. Fíjese bien, por eso hay que razonar. Nosotros somos de este mundo o no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, si alguien de los hermanos fornica, es un fornicario que no es de este mundo. ¿Ya entendió? Ahora bueno, léalo. Dice Pablo, yo no me estoy refiriendo, dice, no amistes, no andes con él. Pero dice Pablo, pero no te estoy hablando de los fornicarios de los fornicarios. O sea, no me estoy refiriendo a los fornicarios de este mundo, porque no íbamos a invitar a nadie a la iglesia. Así es. Oye, ¿puedo invitar a mi tío a la iglesia? Sí, pero vive en unión libre, es bautizado, es creyente, no conoce a nadie, invítalo a la iglesia. ¿Qué diferencia? Oye, ¿puedo invitar a fulano? Él ya se había bautizado y anduvo en el mundo y entre mujeres y todo. No, hombre, no lo inviten, no te enredes. De eso se refiere el apóstol Pablo, no te enredes con ellos. Entonces, sí es importante el razonamiento, mi hermano. Sí es importante, porque la gente se va por lo más fácil. Entonces, por eso decía, allá en Isaías decía, un poquito de aquí, un poquito de allá. Porque gota tras gota, doctrina tras doctrina, las palabras que el Señor hablaría, lo dijo desde el principio, dijo que iba a hablar en parábolas, y las parábolas son para que nosotros las disciernamos. En otras palabras, la palabra que el Señor nos ha hablado es para que nosotros la estudiemos y la escudriñemos. Así que dice, no obstante, no me estoy refiriendo a los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras de este mundo, lo que está diciendo todavía. Pues en tal caso, sería menester salir del mundo. A ver, le pregunto, ¿cuántos fornicarios? A ver, vamos a ver. ¿Cuántos fornicarios? A ver, más o menos échenle un conteo ahí usted de lo que le voy a preguntar. ¿Cuántos fornicarios? ¿Cuántos ávaros? ¿Cuántos ladrones? ¿Cuántos idólatras hay en su trabajo? Entonces, si nos vamos con literal, quiere decir que no nos podemos juntar con ninguno de ellos. ¿Dónde vamos a trabajar? No me estoy refiriendo a eso, dice el apóstol, porque entonces te vas a tener que salir del mundo, irte del mundo. Con razón los monjes se van por allá a las montañas, ¿verdad? Verso 11. Mas ahora os he escrito que no os envolváis. Es a saber, que si alguno llamándose hermano, ahora sí, va directo, llamándose hermano, fuere fornicario, no te juntes con él, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho,
o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces, todo lo que habló anteriormente, se está refiriendo a un, yo lo puedo nombrar así, a una falta administrativa, a una falta ministerial, a algo, en una falta administrativa. Es como cuando dice una persona, cuando dicen, él está a prueba indefinida, un ejemplo. ¿Y él quién es? Pues representa a fulano, el hermano está a prueba indefinida. Como que nos confundimos ahí. Prueba indefinida es hermano o no es hermano. No se atrevieron a contestarme, que yo la voy a equivocar. Prueba indefinida es hermano. Prueba indefinida, fíjese bien, prueba indefinida es hermano. No se confunda, no es caído, es prueba indefinida. El término indefinido lo hemos malinterpretado. Indefinido es que no sé si es un día, son 2 meses, son 3 años, son 5 años, son 10 años, son 30 años, son 40 años. Pobrecito, ¿qué haría para que le den 40 años? No lo sé. ¿Qué haría? No lo sé. Es indefinido, no está definido el tiempo. Una prueba indefinida, a él lo vamos a poner a prueba. Hermano, fulanito, sutanito fornicó. No, a él no lo vamos a poner a prueba. Lo vamos a destituir de la iglesia. Una persona que está a prueba tiene la oportunidad de que se le quite la prueba y vuelva a tener los derechos y la responsabilidad. Una prueba indefinida. Si se le pone a prueba es porque todavía es hermano. Si no, se le destituye. Simplemente se le desconoce como miembro activo de la iglesia gentil de Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando dicen, esta prueba indefinida, ¿es hermano o no es hermano? Porque sí hay que aclarar eso. Ya cuando una persona te dice, está prueba indefinida, hay que ir a preguntarle, oye, ¿está indefinida o ya no es hermano? Porque está mal interpretada la palabra. ¿Es prueba indefinida? O cuando tú dices prueba indefinida, estás diciendo que ya no es hermano. Sí, ya es que fornicó. Entonces no está prueba, está destituido de la iglesia. Entonces el apóstol es clarísimo aquí cuando nosotros escudriñamos. Cuando leemos no es claro. Cuando nosotros escudriñamos, nos vamos a dar cuenta que Pablo está hablando a un grupo con un pecado, con una comparativa de que alguien está haciendo, de lo que está haciendo, y que no está yendo con alguien individual, está haciendo algo como si tuviera la mujer de su padre. O sea, es algo vergonzoso, es algo que no debe de estar sucediendo, pero que está sucediendo ahí. Pero es una comparativa. Tanto comparativa, que alguien tenga la mujer de su padre. Entonces, al concluir el capítulo 5, ahí les abre clarito. Dice, yo lo que les estoy diciendo es que no permitan